¿Habéis visto alguna vez ese charquito de agua cuando descongelamos un alimento? ¿Por qué se genera? ¿Y cómo hacer para que los cristales de congelación sean pequeños y de ese modo el alimento se vea afectado lo menos posible? ¿Descongelar en el microondas es una buena práctica? En el programa de hoy vamos a hacer un especial congelación-descongelación para resolver todas estas dudas y que hagamos estos procesos de la forma más respetuosa posible con los alimentos. Disfruta del programa. Pues sí, aunque no lo parezca, se trata de alimentarnos bien, de nutrir nuestro cuerpo del mejor modo posible. Ahora que estamos en Semana Santa, nos viene al pelo eso de recordar las tentaciones alimenticias en forma de, por ejemplo, comida rápida y poco saludable. Sobre cómo esquivar estas últimas y optar por productos tan sanos como sabrosos, versan las penas se van llantando con nuestro nutricionista y divulgador Aitor Sánchez. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenos días. Buenos días, Chema, ¿cómo estás? Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver. Bueno, sobre cómo congelar y descongelar adecuadamente los alimentos para que así afecte lo menos posible a la calidad de todo lo que guardamos en el congelador. Bueno, la primera pregunta, Aitor, ¿es la congelación un buen método de conservación? Sin ninguna duda, y además con la gran ventaja de que lo podemos hacer en nuestras casas. Ojo, no es algo como pasteurizar, liofilizar o tratar con altas presiones, procesos que solo podríamos hacer en la gran industria. Esto tiene la gran ventaja de que casi todos tenemos en nuestras casas un congelador y además es una técnica poco invasiva, implica muy pocas pérdidas de nutrientes y una alteración, digamos, moderada del alimento. Eso vamos a intentar en el programa de hoy, explicar cómo hacer cada paso para que la alteración en la congelación sea mínima. Vale, cuando congelamos, ¿eliminamos los microorganismos que ya tiene ese alimento? No, y esto es una de las claves que tenemos que contemplar en la congelación. No mata a las bacterias patógenas, solo inhibe el crecimiento. Es como si pusiéramos la pausa en ese estado en el que tuviera el alimento en el momento de lo congelamos. Y por lo tanto va a tener las mismas bacterias que justamente cuando lo metimos en el congelador. Así que si ya estaba contaminado de inicio o casi echado a perder por ese crecimiento, no lo debemos congelar, habría que desecharlo. Y además, pues hay algunas enzimas de los alimentos que tampoco se inactivan en ese proceso de congelación y por eso no podemos congelar los alimentos para siempre, porque en el congelador se siguen oxidando, se siguen enranciando y poco a poco van perdiendo calidad. ¿Y cómo podríamos hacer, Aitor, el proceso de congelación para que sea lo más respetuoso posible? Aquí la clave es comprender que este proceso implica formación de cristales de hielo y esos cristales producen una ruptura de esa estructura del alimento. Es como si se creasen pequeñas cuchillas dentro de la matriz y por lo tanto el alimento pierde capacidad de retener agua, por eso no está tan jugoso a posteriori. Vamos, este charquito de agua que a veces nos encontramos al descongelar el alimento, ¿no? Sí. Además, los cristales también se generan justo en la superficie unas zonas de agua súper enfriada, que no congelada, y ahí se concentran muchísimo algunas sales, y eso produce cambios de color y textura en el alimento. Para evitar esto, el proceso de congelación tiene que ser lo más rápido posible. Si el enfriamiento se hace de manera lenta, se van a formar cristales de hielo muy muy grandes y eso va a provocar más daños en la textura. Así que el congelado muy rápido lo que va a producir en cambio es cristales pequeñitos y que no afecte tanto a esa capacidad de retener agua en el alimento. Claro, en efecto, pero ¿cómo podemos congelar rápido? Imagino que intentando no meter alimentos calientes al congelador. Por supuesto, eso es importante, pero también podemos refrigerar el alimento en el frigorífico antes de pasarlo al congelador. Así ya partes de 5 grados en lugar de los 20 de temperatura ambiente o de los 40 si estuviese caliente, ¿no? Recién sacado de la olla. También pues es importante comprobar que el congelador está bien aislado, que no tiene los bloques de hielo en las paredes y también que los trozos del alimento que vamos a congelar sean más o menos pequeños. No hablamos de platos congelados, ¿no? Porque si te sobran lentejas, pues claro que vas a congelar ahí el plato entero, pero si nos vamos a trozos o filetes, mejor cuanto más pequeños. De hecho, en el supermercado siempre nos solemos encontrar bolsas más o menos pequeñas de congelados.
Ahí eso nos da una pista, ¿no? Si nos fijamos en las verduras, siempre trocitos pequeños, que si guisantes, judías verdes cortadas, coles de Bruselas, o en el caso de las frutas, pues siempre hay un calibre pequeño, frutos rojos, trocitos de mango, trozos de piña, nunca un plátano o una rodaja de melón entera. Así que cuantos más pequeños sean esos trozos, más rápido se llegará a la temperatura de congelación en el centro y ese proceso será más ágil y con cristales más pequeños. Y Aitor, ¿deberíamos proteger los alimentos que congelamos con bolsas o con films de congelación? Eso sería lo idóneo, ¿no? Lo que es importante, pues al final es que el alimento no esté al aire, porque entonces se oxida más, recibe daño por frío y recoge olores, que nunca es agradable en el congelador. Pero incluso una muy buena solución en lugar de los films es utilizar los tuppers que tenemos en casa. Si te va a sobrar un plátano o trozos de verdura, pártelos, los metemos en el tupper y ya te harás en el futuro una sopa o un batido. Más vale que lo conservemos y evitemos tirarlo a que esté hecho perfecto al 100%. Ahí está el hielo. Después tocaría mantener a los alimentos a esa temperatura estable. ¿Algo a tener en cuenta, Aitor? Lo más importante es mantener la temperatura lo más baja posible para que no haya altibajos ni descongelaciones parciales. Aquí seamos respetuosos con el mantenimiento de la cadena de frío, ¿no? Que no haya bajadas y subidas de temperatura porque abramos el congelador y así, digamos, lo que podemos ver para saber si lo estamos haciendo bien es observar la aparición de hielo alrededor del alimento, ya que eso denotaría que no se ha mantenido de forma correcta la temperatura en algún momento de la conservación. Para terminar rápidamente, Aitor, ¿cómo descongelar correctamente esos alimentos? Aquí hay que decir que cuando el alimento va recuperando la temperatura ambiental, las bacterias vuelven a reproducirse, ¿no? Y van ganando ese potencial patógeno. Así que no descongelemos a temperatura ambiente dejándolo ahí encima de la encimera. A nivel doméstico, lo ideal es planificar las comidas y descongelar el producto en el frigo. ¿Que tienes prisa? Pues ahí te vas al microondas, que es lo más seguro a nivel microbiológico, sabiendo que va a afectar un poquito más a la textura, ¿vale? No tendremos el mismo resultado, pero al menos no nos ponemos en riesgo nuestra salud. Bueno, pues ahí queda por tanto esos consejos. Aitor Sánchez, mil gracias y te esperamos la semana que viene. Un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Mi Dieta Cogea Radio. Os recuerdo que en este inicio de año estoy centrado en dos nuevos proyectos. Viajetal, el proyecto de gastronomía vegetal que tiene su propio podcast, que os dejo en la descripción, y también mi quinto libro, ¿Qué pasa con la nutrición?, que ya está a la venta desde el 22 de febrero. En él analizo las grandes polémicas y controversias de la nutrición actual y acabo recopilando todo el lío que hay con el ayuno intermitente, con las dietas keto, con las low carb, con la dieta paleo, con el veganismo, con los ultraprocesados. Todos estos melones los abrimos en este nuevo ensayo. Lo podéis descargar en diferentes plataformas y también encargar a librerías, para así poner pues un poco de orden en todas estas corrientes, conociendo los pros, los contras, pero sobre todo para que seáis capaces de escoger de una manera más informada. Nos vemos